Buenas tardes a todas y a todos. Cada día como profesionales nos encontramos ante el reto de dar solución a aquellos problemas que nos van surgiendo de la clínica y la práctica clínica diaria en las personas que tenemos en nuestro centro, que en mayor o menor medida van a presentar características asociadas a la discapacidad intelectual que tienen, que a lo mejor simplemente tienen sintomatología de este ámbito, o le van asociados ciertos síntomas como pueden ser las alteraciones de equilibrio y de marcha, que o bien las tienen o con el paso del tiempo y nosotros estar trabajando con ellos vamos a ver que las van presentando síntomas poco a poco. La biología de las personas con discapacidad intelectual les hace tener una serie de condicionantes como pueden ser factores asociados a esa fisiopatología neuronal, alteraciones en el centro de gravedad, aspectos relacionados con la salud mental y relacionados con el envejecimiento, que van a propiciar que esta balanza se precipite hacia las alteraciones de equilibrio y de marcha. Vamos a ir viendo cada uno de estos condicionantes. Dentro de la fisiopatología neural, las personas con discapacidad intelectual tienen alteraciones en las espinas dendríticas. En esta imagen se puede apreciar que esta sería una dendrita de una persona con discapacidad intelectual y esta a una persona que no la tiene. Todos estos filamentos corresponderían a estas espinas dendríticas y se ven diferencias en la morfología. También tienen cambios morfológicos en el sistema nervioso central, que todo ello les va a condicionar a la neuroplasticidad. Las personas con discapacidad intelectual sufren alteraciones en su centro de gravedad caracterizadas por mayores oscilaciones en sentido antero-posterior y lateralmente, como se puede ver en estas imágenes, que son el resultado de posturografías. En esta subimagen, que correspondería a una persona que tiene problemas de equilibrio, la nube de puntos es mucho más errática si se compara con la nube de puntos de la subimagen A, que está centralizada, por lo que si una persona en estado de reposo está oscilando constantemente, cuando tenga que reanudar la marcha o simplemente moverse para coger objetos del suelo o responder a las solicitaciones que le genera el día a día, puede ser que esto ya le repercuta en dificultades para afrontarlo. A mayores de todo ello, si se compara estas oscilaciones con las personas que no tendrían discapacidad intelectual, son mucho más amplias y, aparte de todo esto, tienen dificultades ante perturbaciones que se le puedan presentar. Las respuestas que tienen son mucho más tardías y cuando las consiguen ser capaces de responder a estas perturbaciones, puede que ya no lleguen a tiempo, generándose caídas o desequilibrios mucho mayores que les pueden ocasionar ciertos problemas añadidos. Dentro de los aspectos de la salud mental, entre el 20 y el 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen alguna forma de patología de salud mental. Es muy frecuente que el tratamiento que se les dé a estas alteraciones sean los psicofármacos, pero es que los psicofármacos, muy extendidamente los antipsicóticos, tienen síntomas adversos que van a generarles problemas en la función motora y concretamente en el equilibrio. En el 53% de las personas con discapacidad intelectual que toman antipsicóticos se generan síntomas extrapiramidales. Los más frecuentes son la acatisia, los parkinsonismos, las discinesias o asociaciones de uno o más de estos síntomas en las proporciones que se ven en la imagen. Estos datos los obtuvieron de Quikper y colaboradores en el 2013 en los Países Bajos, pero puede ser que en esa población la forma de prescribir la medicación sea diferente a la que tenemos en España y más concretamente en esta zona. Entonces, en un estudio descriptivo propio, con una muestra de 154 personas y una toma de medicación de 623, se vio que el 25% de esas tomas correspondían a antipsicóticos. Entonces, simplemente en este 25% de los casos hay que estar muy atentos a la sintomatología que pueden presentar, porque simplemente por la medicación pueden estar teniendo ya problemas motores derivados solo de la medicación, sin asociarles todos los factores que veíamos anteriormente. Y el envejecimiento va produciendo un enlentecimiento motor que va a conllevar a la persona a mayores problemas de equilibrio, de marcha, y si se tiene en cuenta que las personas con discapacidad intelectual
van a generar estos síntomas más recientemente que las personas sin discapacidad intelectual. Aproximadamente empiezan a presentar síntomas entre los 45 o 50 años, las personas van a estar mucho más tiempo con este enlentecimiento motor, lo que le va a hacer que tenga que ser durante más tiempo capaz de afrontar esta sintomatología simplemente del envejecimiento. Claro, viendo todos estos condicionantes que presentan las personas con discapacidad intelectual, como profesionales nos surge la duda, vale, pero ¿y cómo tratamos las alteraciones de equilibrio teniendo en cuenta una serie de factores? Tiene que ser motivante para las personas, porque si no, no conseguiremos que se adhieran al tratamiento, para que en muchos casos los tratamientos son muy prolongados, por lo tanto corremos el riesgo de que si no los motivamos lo suficiente, lo abandonen antes de generarles resultados clínicos importantes que muchas veces no se extrapolen a lo largo del tiempo. Es muy importante que esté basado en la evidencia, que sea específico para reeducar las alteraciones del equilibrio y lo más importante es que tiene que ser específico para las personas con discapacidad intelectual. Como alternativa al abordaje clásico de los problemas de equilibrio, en los últimos años se ha visto un cierto interés creciente por aplicar exergames con finalidad terapéutica. Los exergames son un tipo de videojuegos que funcionan activados por los movimientos que realiza el propio participante. Los exergames han tenido buenos resultados clínicamente estudiados y científicamente en patología neurológica, en ancianos y en el campo de la traumatología. Pero viendo estos resultados nos tenemos que preguntar, ¿y las personas con discapacidad intelectual tendrán o no tendrán buenos resultados? La peculiaridad que tienen los exergames, aparte de ese componente lúdico que tienen los videojuegos, que es muy atrayente para los participantes, podemos entender los exergames cogiendo como ejemplo más extendido la Nintendo Wii, porque nos serviría como un sistema de biofeedback. Y este punto es muy importante y puede ser casi lo que nos marca la diferencia para poder pensar en utilizarlo como alternativa terapéutica. El videojuego va a estar presentando una serie de imágenes que la persona va a captar visualmente y para poder desarrollar las actividades y los retos que le plantea el videojuego, la persona va a hacer una serie de gestos motores que los va a poder estar viendo en tiempo real otra vez en la pantalla, produciéndose una retroalimentación de lo que la persona está haciendo con los objetivos que está consiguiendo en la pantalla. Esto le va a ayudar a la persona a aprender, a moverse, que si se practica durante cierto tiempo va a poder conseguir extrapolar de manera innata estos gestos que ha aprendido a su día a día. Esto con una aplicación práctica sería si, por ejemplo, tiene un tropiezo, ella hará una serie de gestos motores que, como los ha estado aprendiendo, puede que le ayuden a no llegar a caer. Para poder determinar si los exergames tienen buenos resultados rehabilitando el equilibrio, realicé un estudio con una muestra de 24 mujeres pertenecientes a la unidad de mayores del Centro Paimén. Estas participantes se les efectuaba una evaluación inicial, estaban durante 24 semanas entrenando con una metodología que explicaré a continuación y al finalizar estas 24 semanas se les realizaba una evaluación posterior. Después de esta evaluación estaban un mes sin entrenar y se les aprovechaba para hacer 2 evaluaciones de control, a la semana y al mes de finalizar este entrenamiento. Las evaluaciones que se realizaron fue la escala Tinetti para determinar el nivel de equilibrio y la escala Time Up and Go para determinar el nivel de marcha. El programa de entrenamiento consistía en una sesión a la semana de 30 minutos de duración de ejercicios supervisados y dirigidos por mí, que utilizaban ciertos videojuegos y dentro de esos videojuegos unos ejercicios en concreto que estaban disponibles en la consola Nintendo Wii. El grupo A lo formaban personas que eran más asistenciales, entonces las actividades consistían en ejercicios que les obligaban a mover su centro de gravedad en sentido anterior-posterior y lateralmente y multidireccional para conseguir hacer actividades como la que se ve en el vídeo de la izquierda,
que es el videojuego de plataformas. Entonces, la persona, al verse obligada a estar moviendo su centro de gravedad, estaría aprendiendo para poder llegar a extrapolarlo. El grupo B lo formaban personas más autónomas, por lo que realizaban actividades más funcionales, como podía ser el baile, con los videojuegos Just Dance 4 y Zumba Fitness 2. Ambos tienen un funcionamiento similar, que consiste en que la persona ve una serie de movimientos generados por un avatar en la pantalla y ella tiene que copiar esos gestos. Cuanto más se parezcan estos gestos a lo que el software tiene determinado, más puntuaciones le dará. Y estas puntuaciones las determina el mando que lleva la persona agarrada. Como resultados, se vieron cambios significativamente en el equilibrio debido a este entrenamiento y los dos grupos mejoraron significativamente tras las 24 sesiones. Estos resultados se mantuvieron en el tiempo, tanto a la semana como al mes de haber finalizado el entrenamiento. Y no hay diferencias significativas entre videojuegos, lo que nos indica que unos y otros son válidos para mejorar el equilibrio en las personas con discapacidad intelectual. La marcha también mejoró significativamente tras las 24 sesiones, manteniéndose estos resultados en el tiempo. Y como pasaba como en el caso del equilibrio, no hay diferencias significativas entre unos videojuegos u otros, por lo que nos servirían indistintamente para reeducar la marcha. Existe una relación estadísticamente significativa entre la capacidad de marcha previa y los beneficios del protocolo, viéndose que las personas que estaban más afectadas al inicio de la terapia fueron las que mayores mejoras obtuvieron con el entrenamiento. Y por último, el número de caídas se redujo significativamente mientras estuvieron entrenando, de 7 a 1. Como conclusión, es decir, que el programa propuesto mejora significativamente el equilibrio, la capacidad de marcha y reduce significativamente las caídas en la población estudiada de personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, nos sirve como una alternativa efectiva para reeducar el equilibrio en personas con discapacidad intelectual. La Wii nos funcionaría como un sistema de feedback, facilitando el aprendizaje motor de las personas que estarían entrenando. Y esto, la verdad, es que facilita mucho porque los sistemas de biofeedback son muy caros y una Wii pues, es mucho más asequible. Además, cabe decir que la plataforma Wii Balance Board ha sido testada científicamente como plataforma de fuerza. Entonces, podríamos utilizarla con un aval, ¿no?, de que sí, se ha creado como una plataforma de videojuegos, pero sí que la podemos usar con una repercusión clínica. Es fundamental testar los abordajes que realizamos con las personas con discapacidad intelectual para comprobar la eficacia y la seguridad de nuestras intervenciones, dándoles una mayor calidad a nuestras prácticas, porque si no, las personas con discapacidad intelectual siempre van a estar heredando tratamientos, abordajes y métodos diagnósticos de otros colectivos que a lo mejor no tienen las mismas necesidades que las personas con discapacidad intelectual, pero si no se investiga, pues siempre va a ser una herencia y no diseñar los protocolos específicos para ellos. Esto lo que va a hacer es que avance el conocimiento científico y, lo más importante, que la calidad asistencial para nuestros usuarios sea mayor. Y por último, solo me queda animarles a investigar porque es una tarea muy bonita y que enriquece tanto a nosotros como profesionales como a nuestros usuarios, que es lo que realmente nos emplaza hoy aquí. Muchas gracias.